yo nací en una ciudad, un pueblo del departamento de Sultán que se llama San Agustín, un 26 de octubre de 1948, siendo hijo de un señor de origen portugués y de mi mamá de origen salvadoreño. ¿Su nombre completo, Ivo? José Ivo Fernández Mota. Tengo 6 hijos. Tengo tres hijos míos y 3 adoptados. Okay. 2 de los adoptados de mis hijos han egresado de ingenieros industriales. Yo vivo en Antiguo Cucatlán desde 1984, la época en que aparecí yo aquí en Antiguo. En mis últimos años de trabajo yo estuve trabajando en la Biblioteca Pública Municipal de Antiguo Cucatlán. Yo veía el área cultural del municipio e hice algunas investigaciones sobre lo que es Antiguo Cucatlán. Y es que Antiguo Cucatlán, la historia se puede ver en varios momentos. El primer momento es cuando la historia habla de unos emigrantes mexicanos, Topiltineaxitl, que vino acá y fundó el señorío de Cuscatlán. Estos señores, los indígenas, siempre hacían su vivienda en lugares donde había agua. Por eso es que se conoce en esta zona de que en el plan de la laguna fue en un tiempo una laguna y que hay datos memoriales de que se secó. Entonces ese es un momento cuando vino Topiltineaxitl, fundó el señorío de Cuscatlán, que le llamó Cuscatl, que significa lugar de preseas, joyas y preseas. Ese es el significado que tiene la toponimia Cuscatl. Posteriormente a eso pasa una historia en la avenida de los españoles. Vienen acá los hermanos Alvarado, equivocados, porque aquí creían que había, como se llamaba Cuscatl, lugar de joyas y preseas, pensaron de que aquí habían riquezas. Y vinieron y aquí no encontraron nada. ¿Por qué? Cuando ellos vinieron, desaparecieron los indígenas de Antiguo Cuscatlán. Se replegaron en su señorío y no esperaron y hacían ataques esporádicos a los españoles, donde tuvieron bajas los españoles y los indios. No me gustan los indios, los indígenas, los pueblos originales. Entonces, aquí aparece Atlacat. Aparece en la historia el indio Atlacat y lo ubican en 2 formas: el Atlacat el viejo, que muere en la lucha, y el hijo, el Atlacat el joven, se va a las montañas. O sea, esta zona no fue conquistada por los españoles. Lo único que hicieron es que encontraron champas y se fueron, quemaron las champas de los indígenas y se fueron, porque aquí centros ceremoniales aquí en esta zona no hay, salvo es la que está aquí por Aguilares, donde hay unas ruinas que se entienden, pero en esta zona de Antiguo Cucatlán no hay zonas ceremoniales. ¿Usted cómo ha visto, don Ivo, el cambio de Antiguo Cucatlán a convertirse en moderno? Antiguo Cucatlán, por carecer de muchas casas, estuvo a punto de desaparecer. Antiguo Cucatlán, hubo un decreto que no escapa Antiguo Cucatlán a la historia nuestra, que cuando conquistaron los españoles entregaron las tierras a españoles o a criollos para que educaran y cristianizaran a los indígenas, y al mismo tiempo que los indígenas trabajaban para ellos, es decir, las llamadas encomiendas. En el municipio de Antiguo Cucatlán, este pueblo fue tasado el 10 de diciembre de 1548, fue tasado, fue establecido en 1548 y adjudicado a don Pedro Núñez de Guzmán. Entonces, ¿qué hacía don Pedro Núñez de Guzmán? Él era el encomendero, a él le encomendaron indígenas para que los educara y los cristianizara, pero al mismo tiempo los indígenas trabajaban
donde él perteneció a la hacienda de Santa Tecla. Y por lo tanto las encomiendas desaparecieron a mediados del siglo XVII y aparecen las haciendas. Ya cuando desaparecen las encomiendas en el siglo XVII, aparecen las haciendas, tanto haciendas grandes como latifundios o minifundios, haciendas más pequeñas. En 1786, Antiguo Cuscatlán y la hacienda de Santa Tecla pasan a jurisdicción del partido de San Salvador, por lo que la administración de esta hacienda pasa directamente a la capital. O sea, no, ustedes saben que Antiguo pertenece al Departamento de la Libertad, ¿verdad? Ese es un momento. Luego como que desaparece Antiguo Cuscatlán de la visión de mucha gente, porque hubo un decreto que porque aquí no habían habitantes y habían pocas casas, desaparecen. Yo les puedo prestar algún documento para que ustedes lo vean, que desaparece, pero al mismo tiempo este decreto no entra en vigencia y no desaparece Antiguo Cuscatlán. En otro momento, y aquí viene el momento económico, aparece la familia Deininger. La familia Deininger aparece don Walter Deininger, un joven de origen alemán, cuya mamá y papá eran alemanes, pero él nace en Sololá, aquí en Guatemala. Entonces aparecen acá y comienzan ellos a adquirir tierra desde las faldas de ese volcán de San Salvador, porque Saltepeque, llegan aquí, se toman, compran y viven en Antiguo Cuscatlán. Ahí es donde se conoce que el centro histórico de San Salvador, de Antiguo Cuscatlán, es prácticamente la hacienda de don Walter. Esta era la hacienda de don Walter, Antiguo Cuscatlán, porque las casas que forman el centro histórico fueron construidas para los trabajadores de don Walter, porque don Walter vino, además de tomarse la agricultura de esto, adquirió el plan de la laguna, y vino la industrialización del plan de la laguna, que es otro momento importante para la vida de Antiguo. Viene y don Walter, sabe que los personajes históricos de El Salvador, hay mitos y leyendas que giran en torno a estos personajes. Incluso cuando ellos compraron el plan de la laguna, todavía existían ciénagas. Eso no lo digo yo, lo dicen investigaciones, porque yo estoy haciendo un libro sobre Antiguo Cuscatlán. Habían ciénagas. ¿Cómo se va a llamar su libro o cómo se llama si ya lo tiene publicado para que se dé cuenta? Antiguo todavía estoy. Acuérdate que para escribir un libro no es sencillo, hay que investigar muchas cosas, claro, desde su vida política, económica, histórica y todo eso, para darle una forma. No va a ser un libro como una novela, sino es un dato histórico, recoger, porque Antiguo Cuscatlán tiene un problema. La historia de Antiguo Cuscatlán está oral, no hay nada escrito. Ustedes no van a encontrar nada escrito sobre Antiguo Cuscatlán, salvo unas monografías que hicieron en la alcaldía y que no están, ¿me entienden? O sea, se hace necesario escribir la historia de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Entonces viene don Walter y las ciénagas que habían en el plan de la laguna, ¿cómo se llama? Dicen que trajeron unas plantas, pero al mismo tiempo, pero la verdad es que secaron esas ciénagas, esos residuos de la laguna. ¿Sí? Comenzaron ellos a desarrollar su agricultura. Y en el plan de la laguna había un ingenio azucarero. Ahí había ganaderos, habían desarrollado la industria ganadera. Pero mire cómo son
cómo son los extranjeros, porque vienen con una mentalidad diferente, vienen con una mentalidad a desarrollar y a industrializar y a ver, ¿por qué Walter Denninger? ¿Por qué no Juan Pérez? O Ricardo Martínez, o sea, las personas de nosotros, ¿no? Que tienen que ser personas que vienen a desarrollarlo. Entonces, la historia habla de esa transición. Por ejemplo, ellos comienzan a utilizar la melaza, la melaza que producía la industria azucarera, y la mezclaban con desechos vegetales y así alimentaban el ganado. Entonces, ahí les salió la idea a ellos de crear una industria que se desarrolló después ¿cómo se llama? La industria alianza, alimentos para animales, alimentos de animales. Pero también fundan el primer molino harinero de Centroamérica, que ese se dio el primer molino harinero de Centroamérica estuvo en Antiguo Cuscatlán, en el Plan de la Laguna. Muy interesante. ¿Qué pasó? Producen y hacen y traen maquinaria y forman lo que era Famosa. La Famosa era la industria, o sea, la fábrica que iba a producir harinas. Comenzaron a importar granos y importar otras cosas y hacen de eso, de Antiguo Cuscatlán, el primer molino harinero. Comienza esta transición. Desaparece la industria ganadera, desaparece la industria harinera, bueno, la industria harinera no, desaparece el ingenio azucarero, la ganadería y otras, y desarrollan la industria. Por eso es que el Plan de la Laguna es conocido como una zona industrial. Entonces, toda la gente que compró propiedades y que le vendieron los Denninger, ahí es para poner fábricas. Ustedes van a ver en el Plan de la Laguna eso. Una cuestión. Pero hay una crítica. Ahí existe el jardín botánico. El jardín botánico era el jardín particular de la casa de don Walter Denninger. Ahí por la zona donde están unas peceras, esas eran sus piscinas. Y tenía una casa, esto lo dice la investigación, no vine a tiempo para verla. ¿Sí? La casa de él estaba montada sobre unos pilotes y era una casa de maderas preciosas del mundo. De maderas preciosas del mundo. Lastimosamente muere don Walter, muere con las botas puestas, porque él venía de ver ¿cómo se llama? Venía de Acajutla, de ver un desembarco de productos para su fábrica, y murió en el camino. Le llevaron a Sonsonate, pero ya murió. A partir de ahí, esa casa desapareció. Unos dicen que mucha gente de acá, de los allegados, se llevaron sus cuestiones, la madera, pero ¿dónde estaba patrimonio cultural para que hubiera detenido y todavía estuviera como símbolo de esa casa? Pero sí mantuvieron el jardín botánico, es decir, la fundación todavía mantiene el jardín botánico. Vean ustedes, esa transición de agrícola, industrial hasta convertirse en lo que es actualmente eso. Luego vive otros mundos, ya comienza cuando aquí solo venía un bus, porque aquí no había gente. Después comenzó a desarrollarse. Y el boom del desarrollo, porque todas eran fincas, el boom del desarrollo del Antiguo Cuscatlán fue a partir de la construcción de la embajada americana. Recuerden que a todos nos gusta
¿Vivir dónde? Donde hay seguridad, donde hay esto. Entonces se construyó la embajada americana. A partir de la embajada americana aparece el desarrollo y comienza a convertirse Antiguo Cuscatlán en uno de los municipios más caros que hay a nivel nacional. Aquí las viviendas son caras, ¿entiendes? Aquí el alquiler de las viviendas aquí es caro.